Hola, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa ahora para hablar del Rentacar. En un momento que se muestra fundamental. Está teniendo un buen primer trimestre, todo hay que decirlo, en cuanto a adquisiciones de vehículos, que está cambiando un poquito la fisonomía del mercado que tuvimos el año pasado. Pero para hablar de esto, en una cita que ya con esta segunda edición convertimos en habitual, tenemos justo antes de la Semana Santa a Juan Luis Barahona, al presidente de Feneval. Hola Juan Luis, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, Chimo, gracias por invitarnos. Buenas tardes a todos. Estaría bueno, antes de las vacaciones hay que hablar de una parte importantísima de lo que compone la oferta turística en España, que es el alquiler de vehículos, aunque algunos todavía no lo entiendan, pero se lo vamos a seguir repitiendo para que lo lleguen a comprender, y es el momento un poco de hacer balance y también de ver cómo afrontamos el resto del año. ¿En qué situación nos movemos en líneas generales? Bueno, pues en líneas generales hay más coches que el año pasado. Bien, empezamos mejor. Bien. De hecho, hay algo más de coches. Todavía podríamos asumir alguno más. De hecho, pues las cifras creo que se mueven ahora en torno al 16% de las ventas de vehículos nuevos son el Rentacar, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos reclamado alcanzar ese 20%, entonces, que es lo que el Rentacar suele ser respecto de los nuevos, y entonces estamos en esa proporción mucho más esperanzadora que la que teníamos el año pasado, ¿no? Con menos de la mitad de esta cifra. Entonces parece que estamos en la senda de poder dar un servicio más normalizado a nuestros clientes, sí. Juan Luis, 30% se supone aumento de demanda en Semana Santa. Hablamos de este verano del 72 al 80%. Bueno, son datos... No, 72 al 80% de ocupación. De ocupación, Chimo. de ocupación. No de aumento. En verano, no, joder, si fuera de aumento ya... Si fuera de aumento ya, por eso. Como te veía, que digo, a ver si... pero del 72 al 80% de ocupación es casi una ocupación plena, todo hay que decirlo. ¿Vamos a ser capaces de satisfacer la demanda? A ver, lo explico. Por un lado, el tema de la ocupación se refiere a la ocupación hotelera, sí, que está prevista. Sí, bueno, que es verdad, fallo mío, que lo doy por hecho. No te preocupes. Si se trata de que los oyentes, entre los dos, nos aclaremos. Se aclaren con nosotros, ¿no? Bueno, se trata de la ocupación hotelera, porque los vehículos de alquiler tienen que tener una ocupación del 80-85% para ser rentables, o sea que nuestra ocupación debe ser más alta, ¿no? Luego, con relación a ese 30%, son los datos que da el gobierno, en nuestra opinión quizá un poco optimistas, porque un 30% más de turistas es mucho, pero sí que todo apunta a que va a haber más turistas que el año anterior, y bueno, pues nos podemos situar en las cifras del 2019 e incluso superarlas, ¿no? Pero no tanto como un 30% de incremento respecto al 19, pues nos parece quizá demasiado, pero sí que esperamos. Sí, un poco optimista, ¿no? También supongo que contribuye que estamos en un año electoral, ¿no? Y hay que dar buenas noticias, ¿no? Pero no, los datos apuntan a que van a venir un número importante de turistas, y nosotros si seguimos la tendencia de matriculaciones y teniendo en cuenta que el sector aprendió a esforzarse para buscar otros canales que no fueran los vehículos nuevos, y buscaron pues eso, los seminuevos, los usados, la importación, bueno, pues con la suma de todo esto, yo creo que el sector sí que se está preparando para tratar de atender esa demanda que vamos a tener, ¿no? Y con más armas que en otro año. Juan Luis, reclamabas en la rueda de prensa que has dado esta mañana sensibilidad de los fabricantes para que sigáis siendo al menos ese 20% del total de matriculaciones mensuales, porque si no, no va a haber manera de tener la flota suficiente, por un lado, y de renovar la que ya existía, que ya se alargó de manera más satisfactoria de lo que parecía, pero se alargó ya el año pasado. Sí, efectivamente. ¿Lo estáis teniendo en estos meses o no? No, estamos ahora mismo en el 16, como te decía. Por eso. Pero claro, viniendo de un 8 o un 9, pues es una maravilla, ¿sabes? O sea, un 16 me hace mirar el futuro con optimismo. Con optimismo y con esperanza, también porque no se compran ahora a todos los vehículos de Rentacar, sino que quedan meses
disculpa la lección de maltrata, que tenemos meses por delante para poder llegar a ese 20%, ¿no? A final de año, que es lo que esperamos. Vamos con nuestras reivindicaciones sí. Y las adelanto yo en lo que tú te recuperas, porque cuando te pasa esto es horrible. El famoso, como que nos consideran, que yo hacía un guiño al principio, turismo o transporte de pasajeros. En cualquier caso, ambos tienen un IVA del 10% y no del 21%, y en Canarias un IBI del 7% y no del 15%. ¿Vamos a conseguir esta equiparación fiscal al resto del turismo o no? ¿Tú qué crees? Porque tenemos cambio de ministro y no lo hemos conseguido. Sí. Bueno, lleva 10 minutos, vamos a dejarle por eso digo, con el anterior no, con este. Sí, vamos a dejarle que se lo lea lo primero, ¿no? A ver, yo creo que el argumento es claro y son muchos y varios, ¿no? El primero, en la nueva ley de movilidad que está en trámite, la ley de movilidad sostenible, se considera la movilidad como un derecho, ¿no? Entonces, si la movilidad es un derecho de los ciudadanos, pues no tiene mucho sentido que se tribute como si fuera algo de lujo, ¿no? Cuando algo es un derecho, no puede tributar al 21%. Eso por una parte. Por otra parte, pues lo que tú muy bien has argumentado, tanto si me consideras turismo, que lo somos en una parte importante, como si nos consideras transporte de pasajeros, que desde luego lo somos, pues ambas actividades están tributando al 10%. Entonces, nosotros deberíamos, por esa lógica, también tributar al 10% y no al 21%. Esto además daría impulso no ya al sector del automóvil, sino a la movilidad compartida, que también nos consideran dentro de la propia ley de movilidad, ¿no? Claro, y además teniendo en cuenta que sí somos parte del turismo según otras consideraciones legales, con lo cual es muy fácil juntar A con B y que salga un resultado. No, y además te añado otra cosa que es importante y a veces se nos olvida, ¿no? Durante la pandemia, el sector del alquiler de vehículos sin conductor fue declarado una actividad esencial, ¿no? Exacto. Pues claro, pues hombre, una actividad esencial no parece que vaya a ser de lujo, cuando además es un derecho. Pues parece que tenemos bastantes argumentos. Ahora, sí. Que lo vayamos a conseguir, no lo sé. Bastantes argumentos que nos apoyan las mismas leyes, que es lo más divertido de esto. Eso es, claro. Oye, Juan Luis, VTCs es otro tema que a mí me gusta tocar porque se nos queda siempre fuera y entre vuestros asociados también están las VTCs. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Por qué no lo resolvemos? Bueno, porque la normativa es autonómica y cada autonomía debe hacer su caponsallo, ya lo digo yo. Debe hacer su propia legislación al respecto, ¿no? Aunque sabes que últimamente, bueno, ganamos en el Tribunal Supremo el que las VTCs no tuvieran que esperar media hora para poder, o sea, que la reserva tuviera que hacerse con media hora de antelación, ¿no? Y bueno, pues esto es un indicio claro de hacia dónde quiere que vaya Europa, ¿no? Pero más allá de esto, que evidentemente se está tramitando y se está trabajando en ello, también está en que la ley de esta de movilidad sostenible que hablábamos, pues no nos considera a las VTCs como parte de la movilidad compartida, lo cual me resulta sorprendente, ¿no? Sí, exacto. Que un transporte público no sea movilidad compartida. Entonces, bueno, esto es una pequeña reclamación que hacemos también al respecto, porque al alquiler de vehículos sin conductor sí que lo considera movilidad compartida, cuestión que celebramos y compartimos, pero recordamos que las VTCs también lo son, ¿no? Y siguiendo con esta ley, Chimo, hay otra cosa muy interesante, que es el derecho del usuario, cuando recibe un golpe de un tercero, a ese vehículo de sustitución, ¿no? Exacto. Circunstancia esta que está recogida en múltiples sentencias en las que dicen que el vehículo, o sea, la persona que recibe un siniestro, un golpe de un tercero, tiene derecho a la libre disposición de un vehículo durante la reparación de ese bien, ¿no? Sin plazos ni costes. Sí. No, efectivamente. Tiene derecho a la libre disposición, no ya al uso, es decir, a tener lo mismo que tiene el usuario cuando tiene el coche en su casa, ¿no? Entonces, lo que reclamamos también es que eso quede reflejado en esta ley de movilidad sostenible, ¿no? Porque parece lógico, si ya los jueces lo están dictaminando así, pues recogerlo de manera explícita en la ley tampoco estaría de más. Oye, Juan Luis, para terminar, porque ya sabes que el tiempo vuela en la radio, 434.000 coches a finales de año, 450.000 ahora, vamos creciendo, pero ¿cuándo vamos a tener una flota como la de 2019? Sobre todo,
de 800.000, más o menos, sobre todo si esperamos el turismo que parece que esperamos. Pues no lo sé, no te pongo... Pues sácame la bola de cristal, que sabes que a mí me gusta. No lo sé, pero sí sé que vamos a crecer significativamente hasta el verano y que creo que vamos a, bueno, con esfuerzo, pero vamos a poder atender la demanda de los usuarios, ¿no? Y que reserven con mucho tiempo, por favor, que eso... Sí, bueno, esto es un mensaje... Permite organizarse, ¿no?, a las compañías, claro, también. Claro, ¿no? Que las reservas con antelación son fundamentales para detectar la demanda y buscar los vehículos y las localizaciones de los mismos que el cliente nos demanda, ¿no? Bueno, amigo, pues ha sido un pequeño, breve repaso, pero rápido e intenso, porque la próxima tiene que ser en el estudio de Capital Radio y además pagaré una deuda que tengo contigo pendiente, te lo aviso. Bueno, eso está hecho. Encantados de acudir ahí al estudio y muchas gracias por contar con nosotros, que nos permites contar un poco nuestra problemática y así ilustrar lo que sucede, ¿no? Lo que se merece una actividad económica como la vuestra dentro del mundo de la movilidad. Un fuerte abrazo, muchas amigo. Gracias. Otro. Venga, un saludo.